si es una sala, por ejemplo, de emergencia, es una sala de hospitalización, una sala UCI, etcétera, ¿no? La hipocalemia también puede ser moderada si los valores obviamente van por debajo de 3, o sea, 2,9 hasta 2,5. Se considera una hipocalemia moderada. Vean ustedes que esto se presenta en el 10% de todas las alteraciones electrolíticas, bueno, que pueden ver ¿no? En un grupo poblacional pueden tener este tipo de presentación. Y hasta un 15% de pacientes podrían tener, pues, una hipocalemia severa, sobre todo en esas áreas críticas, ¿no? ¿No? Donde van a haber más casos, obviamente, de compromiso severo, el cual se define por debajo de 2,5 milimoles por litro. ¿Ya? Esto es importante tenerlo en cuenta en la clasificación porque nos va a orientar, van a ver después, a lo que es el enfoque terapéutico. ¿Con qué urgencia yo voy digamos, a manejar a mi paciente, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Y estos valores son de suma importancia porque le va a someter al paciente a riesgo, ¿no? A riesgo de más complicaciones, de otras alteraciones, como lo vamos a ver más adelante. Seguimos. Hablemos un poquito sobre la fisiología y los mecanismos por los cuales, pues, los pacientes o nuestros pacientes que en algún momento veamos pueden presentar hipocalemia. Para eso hay que recordar que la distribución del potasio en su 98% va a estar intracelular, ¿no? Como lo habíamos mencionado ya. Y la regulación de esta concentración o de estos valores porcentuales va a depender pues de componentes hormonales como la aldosterona, el mecanismo de transporte también de sodio-potasio, ¿no? ATPasa, ese mecanismo, esa bomba de que esté activa, que tan activa se encuentre, ¿no? La presencia también de insulina, la que muchas veces hace que realmente pues, el potasio se mantenga intracelular, los valores de pH, como vamos a ver, la presencia también de las catecolaminas, ¿no? Entre otros. Estos son entre los, digamos, factores que van a hacer que regulen esta distribución compartamental del potasio. Los mecanismos, pues, que van a explicar estos desplazamientos o estas pérdidas y que van a hacer que se presente la hipocalemia, van a estar las pérdidas renales, por ejemplo, en esos pacientes que estamos usando diuréticos, ¿no? En el tiempo, con esa diuresis, va a haber pérdida de potasio, ¿no? Y puede ser un factor condicionante de hipocalemia. El hiperaldosterolismo también puede hacer que se pierda más potasio, ¿no? Por vía urinaria, ¿no? Ciertas alteraciones, digamos, a nivel tubular renal pueden hacer que sucedan estos cambios, ¿no? Además de las pérdidas renales, también tenemos las pérdidas gastrointestinales, que hay que tenerlos en cuenta también. Por ejemplo, si el paciente está presentando diarreas, ¿no? Unas diarreas muy abundantes, significativas, en el tiempo pueden llevarlo a fenómenos como la hipocalemia, ¿no? Eh, Pacientes que están con vómitos incoercibles o muchos drenajes gástricos, ¿no? También acerca de desplazamiento intracelular por efectos de insulina, pacientes que están con insulinoterapia, pacientes que están usando beta 2 miméticos, ¿no? Agonistas, o pacientes que se presentan con alcalosis. Pueden también ser factores causales a la presentación de la hipocalemia. La ingesta suficiente, aunque es un poquito más rara esta presentación o este factor causal como causa única, pero puede ser un componente coadyuvante a que la hipocalemia muchas veces sea persistente.
la siguiente. A ver. Vean ustedes entonces, ¿qué hay que tener en cuenta al momento de hacer una historia clínica, al momento de hacer el examen a mi paciente? Habrá que preguntarles qué medicamentos está usando, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus síntomas? Sobre todo si tiene síntomas gastrointestinales, si ha visto algún cambio en la cantidad de diuresis, ¿no? Eh, Estos factores nos pueden ya orientar qué es lo que puede estar condicionando, ¿no? O la presencia, pues, de la hipocalemia, ¿no? Si la estamos nosotros planteando o sospechando en nuestro paciente, ¿no? Antes hay algunos pacientes que ya tienen también antecedentes familiares, ¿no? Ciertas alteraciones podrían darse en un carácter familiar que también se ha observado en algunos casos. El paciente pues se presenta muchas veces, como le decía, los fenómenos de irritabilidad o cambios eh, celulares de desplazamiento hacen que el paciente se presente con cierta debilidad, arreflexia. El paciente puede presentar hilio, ¿no? El famoso hilio el posoperatorio cuando el paciente hace hipocalemia, ¿no? Hay que corregir obviamente esos valores de potasio para mejorar esa condición del hilio, ¿no? Y el paciente a veces pueda hasta tolerar pues la vía enteral, ¿no? Signos de deshidratación, como le decía, la alcalosis, sobre todo metabólicas, o a veces sobrecarga de volumen, ¿no? Con déficit en el aporte, por ejemplo, de potasio, podría hacer pues que se presente también la hipocalemia. Pacientes que se presentan con hipertensión o signos de hiperaldosteronismo, habría que también tenerlos en cuenta. Siguiente. Vean ustedes, ¿qué pruebas entonces yo voy a pedir a mi paciente? ¿No? Puedo pedir si yo digamos, no tengo para pedir una gasometría, hacer una punción arterial, ¿no? O análisis de gases, porque viene el análisis de gases y los electrolitos en conjunto, ¿no? Pero un potasio sérico de tipo venoso, sí, y evitar obviamente que la muestra se hemolice, ¿no? Porque ¿qué pasa si se fragmentan o se hemolizan, pues, los hematíes? Recuerden que el potasio está intracelular, entonces va a haber mayor salida de potasio y podríamos tener pues un falso valor, ¿no? De potasio alto. Entonces las muestras tenemos que estar viendo que realmente no se hemolicen, ¿no? Y muestra tomada, muestra que se debe procesar casi de manera inmediata, ¿no? Para evitar justo estos cambios. De hecho, que las máquinas ahora son mucho más sensibles, más precisas, pero necesitan de todas maneras también calibración, ¿no? Se calibran generalmente una vez al día o muchas veces hay que volverla a calibrar, sobre todo cuando se ha procesado una muestra que ha estado pues con, digamos, pequeños coágulos, por decir, ¿no? Entonces obstruye y hay que volver a hacer las calibraciones de los equipos. Todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Para darle validez a mi resultado, ¿no? Junto, de hecho, que a los valores de potasio también habrá que medir otros valores porque van a ser importantes también a la toma de decisiones, ¿no? Cuánto de sodio tiene, cloro, bicarbonato, cuánto de creatinina también está teniendo mi paciente y cuánto de glicemia. Otros electrolitos también como el magnesio, el fósforo también juegan un rol y vamos a ver la interrelación que tienen estos electrolitos en su conjunto, ¿no? Muchas veces hay que ver que no se puede corregir a veces el potasio solo. ¿Por qué? Porque también tiene déficit de magnesio o déficit de fósforo y hay que corregir ambos, ¿no? O uno primero, después el otro. Entonces, esas situaciones como esas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? La condición también, si mi paciente está en alcidosis o en alcalosis, también es
factor que podría hacer que, digamos, perpetúe un poco la acidosis y muchas veces hay que tratar de corregir, digamos, no al 100%, pero con valores mucho más cercanos, ¿no? Lo siguiente, a ver. Vean ustedes qué estudios tendría que realizar para, obviamente, buscar la causa, ¿no? Entonces se recomienda, por ejemplo, hacer el dosaje de potasio urinario, para lo cual tendría que hacer una recolección de 24 horas, ¿ya? Esto es, digamos, de manera general. Sin embargo, hay una propuesta de hacer una relación puntual, digamos, en una sola muestra y al mismo tiempo simultáneo yo hago, digamos, determino cuánto de potasio tiene en esa muestra y el valor de creatinina tomada también de manera simultánea, ¿no? Busco una relación y para algunos autores muestran que esto sí tiene cierta correlación a determinar, pues, si el paciente tiene una hipocalemia relacionada a la pérdida o en otro factor que no sea el renal, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí habría que tener en cuenta un detalle, que esto sería para aquellas situaciones que son de grado leve o de grado moderado y que me va a dar tiempo y yo necesito, pues, tener un diagnóstico mucho más preciso, sobre todo en esas patologías que son un poquito más complejas. Pero cuando estamos en urgencia, yo no voy a esperar recoleccionar 24 horas, ¿no? O sea, hay que actuar. Eso hay que tenerlo presente. O en urgencia, como les decía, el tiempo es vida, entonces hay que tomar decisiones, ahí sí hay que actuar. Yo ahí espero sacarlo de ese rango de riesgo, ¿no? O sea, ese grado de severidad que está en riesgo máximo de comprometerse la vida de mi paciente, lo tengo que sacar de ese riesgo. Y de ahí me dará más tiempo, obviamente, así como voy corrigiendo, tomar algunas muestras para determinar, pues, cuál es la causa finalmente de mi paciente, ¿no? O los factores causales que están asociados, ¿no? Valores como aldosterona, renina, hacer testes de supresión y no olvidarnos siempre tomar el electrocardiograma, no olvidarnos eso, porque algunos cambios sutiles, sobre todo si están usando también otros fármacos, si está usando digitales, por ejemplo, también el paciente, ¿no? Y yo voy a ver algunos cambios importantes que podrían hacerme pensar que mi paciente está haciendo alguna alteración de potasio también. La siguiente. Mm. Y acá vean ustedes, ¿no? ¿Qué hallazgos yo tengo que tener en cuenta, ¿no? Cuando vea mi electrocardiograma. Eh, la onda T, la onda T aplanada o se llega a invertir, ¿no? La onda U prominente, ¿no? Como se ve acá en la figura. La prolongación del segmento PR, aumento del intervalo también Q, depresión del segmento ST. Todos estos alteraciones se van a ir presentando de manera gradual a nivel que vaya progresando, no digamos, la alteración del potasio, ¿no? Si va más allá, pues, o el déficit es por debajo de los 2,5 que habíamos visto como punto de corte, el grado de severidad, ese paciente va a tener más riesgos de arritmias ventriculares, de torsada de Points, y por ende de parada cardíaca, ¿no? Y muerte. Entonces hay que sacarlo de esa condición lo más pronto posible, ¿no? De ahí la importancia de tomar las decisiones de acuerdo a los valores o de acuerdo a cómo estemos viendo nosotros también los cambios electrocardiográficos. Muchas veces estos los podemos sospechar observando el monitor, ¿no? Nuestro paciente está con sus electrodos conectado a un monitor y en el monitor yo veo que hay algunos cambios inespecíficos. Lo preciso tomando el electrocardiograma
de las seis derivadas y entonces yo ya voy tomando la decisión, ¿no? Porque mientras tomaría la muestra, se va a procesar, aunque muchas veces lo tenemos los equipos a la mano y también digamos que van dando los resultados, pero yo ya si electrocardiográficamente tengo claro, la precisión de estos cambios, yo ya estoy tomando alguna decisión, ¿no? La siguiente, a ver, creo que acá tenemos, ¿ya? Vean, acá están los cuatro hallazgos principales, ¿no es cierto?, que se correlacionan en cuanto a lo que es eh, lo- los cambios electrocardiográficos, ¿no? La depresión del segmento ST, las ondas T invertida, la onda U prominente. Vean ustedes cómo se van presentando de acuerdo a los valores, ¿no? de potasio, ¿no? Vean ustedes, potasio menor o igual a 3, cómo se presenta la onda U, ¿no es cierto? La, la T se va aplanando, empieza a ensancharse el QRS, menos de 2 cada vez se hace más prominente, el segmento ST se desciende más, ¿no? Acá se estaba plano, pero acá ya comienza a descenderse, se ensancha mucho más el QRS. Y vean ustedes acá, con valores menores a 1, que son, digamos, alto riesgo de parada, vean esos cambios, ¿no? Entonces, de eso se trata, de tener presente estos pequeños cambios que están asociados, obviamente, a esas alteraciones, ¿no? De la hipocalemia. La siguiente. Entonces hay que hacer pues una correlación clínico-laboratorial. La magnitud del déficit corporal versus el valor sérico, hay que entenderlo que no es lineal, ¿ya? Hay cambios clínicos más probables que se presenten, obviamente, con esos valores de menos 2,5, como hemos dicho. Sin embargo, existe en algunas literaturas que nos dicen que hay un déficit aproximado por cada 1000 equivalente que disminuye en su valor sérico el potasio, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá hay un 1000 equivalente por debajo del límite que era 3,5, ¿no? Ha bajado 1. El déficit total de potasio va entre 200 a 400, ¿no es cierto? 200 a 400 de déficit de potasio total para todo el organismo. Sin embargo, estos valores no es digamos, son valores aproximados, pero hay que tenerlo en cuenta y no es el que usamos en su totalidad, sino es un valor referencial para ver más o menos cuánto podríamos estar andando o aproximarnos a un déficit que tendría mi paciente, ¿no? Vean ustedes. Y entonces hay que estar haciendo obviamente las correcciones y con sus controles, ¿no? Tratando de llevar al rango, digamos, próximo al rango inferior de déficit, ¿no? O sacarlo de un valor por encima de 2,5 con menor riesgo de complicaciones lo antes posible a mi paciente, ¿no? De eso se trata. Lo siguiente. Vean ustedes acá cuáles son entonces esos principios que debemos tener en cuenta, ¿no? Para hacer un adecuado tratamiento en estos pacientes. Tengo que identificar y por ende también corregir la causa o los factores causales que están haciendo que mi paciente presente hipocalemia o se esté perpetuando la misma, ¿no? Eh, ver el aporte, como les decía, ver por dónde se está perdiendo, ¿no? Si las pérdidas
por algún efecto farmacológico de un diurético que estoy usando, sobre todo a veces los diuréticos de asa. Inclusive también la hidroclorotiazida también puede estar uno de los efectos, obviamente que con la pérdida de sodio puede ir también este potasio, entre otros electrolitos, de hecho, que nosotros hay que tener en cuenta. Algunos fármacos, ¿no? Aparte de los otros fármacos, aparte de los diuréticos usuales, ¿no? Como furosemida y hidroclorotiazida, también. Si el paciente obviamente está teniendo otras pérdidas, como por decir está haciendo un cuadro diarreico o tiene sondas, fístulas, qué sé yo, por los cuales podría estar perdiendo también potasio, ¿no? Se prefiere pues que la reposición o el reemplazo del déficit se haga de preferencia vía enteral, vía oral o vía enteral. ¿Por qué? Porque va a haber menor riesgo de complicaciones por la reposición, ¿no es cierto? Digamos, va a ser un poquito más fisiológica porque participa pues todo lo que es el tracto gastrointestinal, ¿no? Para buscando un equilibrio electrolítico y y eso es digamos, la elección que nosotros debemos buscar. Sin embargo, hay situaciones como la hipocalemia severa, aquellos valores por debajo de 2,5, como hemos dicho, donde sí tendríamos que usar la vía endovenosa, ¿cierto? Si está el paciente fuera de la unidad de cuidados intensivos o el paciente no dispone de un catéter venoso central, entonces podemos usar las vías periféricas, pero vamos a ver las cantidades también porque hay que ver o hay que tener presente que el potasio es un electrolito muy irritante también, de acuerdo a concentración dependiente, ¿no? Entonces, en esas venas periféricas que a veces son tan delicadas, rápido se pueden irritar si nos pasamos concentraciones, ¿no? Más allá de 10, por ejemplo, equivalentes por litro, ¿no? Entonces, depende de las concentraciones, depende de la velocidad también en las cuales yo voy a hacer las infusiones, sobre todo por vía periférica, ¿no? Eh, de eso más o menos se trata. Entonces, los síntomas y la imposibilidad, obviamente, a veces de usar la vía enteral, la vía oral o la vía enteral, hacen que muchas veces usemos pues la alternativa que es la vía endovenosa, ¿no? Como les decía, en estos pacientes que tienen hipocalemias importantes o persistentes, hay que pensar que ahí podrían estar participando otros electrolitos, como, eh, digamos, al cual se le da más importancia es al magnesio, ¿no? Pero son otros electrolitos, que podría ser el calcio, podría ser el fósforo, entre otros, que podrían también digamos, estar alterados y obviamente hay que corregir los conjuntos o a veces de manera, digamos, previa a la total corrección de potasio, ¿no? Acá para recordar, pues, que la monitorización cardíaca de estos pacientes tiene que ser bien estrecha, sobre todo cuando hacemos infusiones endovenosas y en aquellos pacientes que tienen pues hipocalemias severas, ¿no? Por debajo de 2,5. La siguiente. Entonces, ¿cómo hacer el reemplazo oral? Es lo más práctico, ¿no? Hay tabletas que ya vienen, hay algunas soluciones eh, para los pacientes, obviamente, que están hospitalizados o también hasta, digamos, lo más elemental es alguna nutrición que tenga mayor componente de potasio,
como por ejemplo ciertas frutas, ¿no? Se le da más naranja o plátano que tienen alto componente de potasio. Y como le digo, el solo brindarle el trato gastrointestinal, yo digo, es tan inteligente que va a absorber lo que necesita. Va a hacer que el paciente absorba lo que necesita, ¿no? Ese componente que necesita lo va a absorber y va a buscar un equilibrio en esos momentos sobre la reposición del potasio, del déficit de potasio que está teniendo, ¿no? Pero hay tabletas que se pueden usar y las dosis usuales, como están mencionadas acá, 20 a 40 milimoles vía oral, que se dan cada 4, cada 6 horas. Se va evaluando según la necesidad, según el cálculo que hemos visto del déficit, ¿no? Entonces uno va evaluando y nunca se hace la corrección, como les decía antes, todo en las primeras 24 horas, sino se hace una corrección generalmente pensando en las siguientes cuando es, digamos, la situación no es un caso extremo, se hace la corrección para 48, 72 horas, es una corrección lenta que se va haciendo, ¿no? Porque nos da tiempo, sobre todo en esos casos leves, moderados, oligosintomáticos, ¿no? La diferencia son los casos severos, ¿ya? Que lo vamos a ver también. La siguiente. En reemplazos de venosos, miren ustedes acá los principios. Diluir siempre cloruro de potasio en un volumen adecuado. Esto hay que tenerlo presente. Las concentraciones para usar la vía periférica, ¿no? Deberían ser menos de 40 o menos de 20 milimoles por litro, ¿no? De preferencia, como decía, algunas instituciones, obviamente, usen generalmente venas las más gruesas posibles, ¿no? Pero la velocidad de infusión, vean ustedes, 10 milimoles por hora, menor a veces, cuando estamos fuera de la UCI. ¿Por qué? Porque esas infusiones más altas son las que podrían comprometernos más la parte cardíaca y necesita una monitorización estricta de tipo invasivo, ¿no? Nosotros usamos por eso los famosos catéteres centrales, pero para esos casos extremos está el paciente una monitorización muy estrecha por los cambios que pueden haber. Ujú. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto me la hacen saber, ¿ah? Siguiente. Bien, miren, ve acá un protocolo, por ejemplo, de reposición o de reemplazo para diferentes situaciones. Por ejemplo, una situación de hipocalemia leve con valores de 3 a 3,4 se hace vía oral, ¿no? Habíamos visto reposiciones de 20 a 40, acá estamos dando 24 a 36, una, dos tomas, ¿no? Y vamos a controlar. Probablemente le controlemos más allá de las 6, 8, 12 horas, ¿no? No necesitamos una corrección rápida acá. Lo mismo, por ejemplo, en este caso de moderado. En el moderado podríamos dar ¿no? Algunas dosis endovenosas para ayudar, pero si tenemos, como les decía, la vía oral en, la tenemos la vía oral disponible, podemos usar la vía oral de elección, sobre todo si mi paciente no tiene, digamos, mucho riesgo, ¿no? Está muy oligoasintomático, relativamente estable, nos puede dar tiempo, entonces la elección es empezar la vía oral, ¿no? Y en situaciones severas o paciente está teniendo arritmia, vean ustedes, miren, nosotros damos de 40 a 100 milimoles en una infusión, como les decía, bajo monitoreo estricto electrocardiográfico.
Esto no nos debemos olvidar, ¿no? Entonces, esos casos severos, avisar, porque el monitoreo es con este electrocardiograma a la mano, ¿no? Y lo hacen obviamente gente que o colegas que tienen la experiencia del caso, ¿no? De hecho, que en algún momento ustedes lo van a ver, y bueno, quien haga emergencias o vea pacientes así críticos va a tener más experiencia para, ¿no?, aplicar estos procedimientos, ¿no? Pero hay que tenerlos en cuenta siempre. La siguiente. Doctor, una consulta. Sí, La parte inferior dice que se debe tener en consideración la isquemia cardíaca. ¿Cómo se relaciona con este caso? ya, sí, es muy interesante, sí. ¿Por qué? Porque en tener en cuenta la función renal, porque acuérdense que el potasio finalmente se libera también vía renal. Entonces, si la función renal está comprometida, se va a acumular. Y en isquemia cardíaca, acuérdate que ese miocardio está sensibilizado, ¿no? Está sensibilizado. Entonces, las reposiciones acá obviamente tienen que ser lo más controlado y lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque este miocardio que está muy sensible para irritarse, para riesgo de mayor arritmia, ¿no? Entonces, este paciente va a tener frecuencias muy altas, podría estar haciendo taquiarritmias y la reposición precisamente tiene que ser mucho más rápida. Los valores de potasio tendrían que ser por encima, obviamente, o aproximadamente de 4 para tener el miocardio mucho más estabilizado. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? Creo que lo vamos a repasar. Después también hay otro lámina para reforzar ese detalle. ¿Seguimos? Bueno, seguridad y efectos adversos, ¿no? Como les decía, hay que tener en cuenta que este tipo de pacientes que se están haciendo la reposición, sobre todo las vías endovenosas, tienen alto riesgo de tener flebitis, ¿no? Porque el potasio es muy irritante, sobre todo cuando se administra en infusión rápida, ¿no? Por vías periféricas. Entonces hay que cuidar muchas veces porque rápidamente se puede perder una vía endovenosa, ¿no? Lo quema, dice la vena, y el paciente le provoca mucho dolor. De ahí que en algunas oportunidades, inclusive me acuerdo que no se tenía o en todo caso se tomaba la consideración a veces de administrarlo con lidocaína, ¿no? Sin embargo, o sea, te calmaba un poco el dolor, pero y la causa de la flebitis te quedaba de todas maneras, ¿no? Te quedaba la flebitis, te quedaba pues por ejemplo, esa vena, ¿no? Se quemaba de todas maneras. Evitar, obviamente, la hipercalemia por sobrecorrección, por eso es que hay que estarlo monitorizando, ¿no? Chequear cada 2, cada 4 horas, sobre todo cuando hacemos infusiones, estas infusiones rápidas de potasio, ¿no? Para ir ajustando de acuerdo a la respuesta. Recordar pues que también puede estar interactuando, porque mi paciente puede estar recibiendo pues inhibidores ECA o ARA2, algún AINE, y de hecho que va a hacer que el potasio, digamos, también se corrija más rápidamente de lo usual, ¿no? La siguiente, a ver. Y acá vean ustedes. Para manejo para pacientes cardiovasculares, sobre todo para esos pacientes con cuadros como síndromes coronarios agudos, ¿no? El objetivo, como les decía, es tener un potasio un poquito más alto, ¿ya?
Entonces acá, como le decía, siempre la monitorización tiene que ser con electrocardiografía continua, ¿no? Evitar esos bolos rápidos, pero llegar mi objetivo acá, mantener un potasio un poco más alto, ¿no? De lo usual, ¿no? Y en quienes tener mucho cuidado, en aquellos pacientes que están recibiendo digitálicos, ¿no? A esos pacientes con los de los infartos, ¿no? Fibriladores, taquicardias ventriculares, ¿no? Esos. Y como le decía, el punto de corte, si no es más de 4, para algunos es de 4,5 mil equivalentes deberíamos tenerlo, ¿no? Como valor de potasio, ¿no? Ahí es nuestro objetivo. En estos pacientes, de hecho, que deberíamos nosotros coordinar con cardiología, ¿no? Cardiología son los que tienen más de experiencia de manejar este tipo de pacientes, ¿no? Esto acá creo que era en relación también a la pregunta previa, ¿no? La siguiente. Bien, como les decía antes, estos pacientes que tienen hipocalemias importantes o persistentes, hay que tener en cuenta que podría estar participando otro electrolito. Y el otro electrolito más importante que digamos va casi de la mano con el potasio es el magnesio, ¿no? Entonces, siempre buscamos, ¿tendrá hipomagnesemia concomitante? Si es un paciente que está poliúrico, es lo más probable, ¿no? Es lo más probable. Paciente poliúrico, paciente que está usando diurético, ¿no? Y ya está presentando hipocalemia por el exceso de diuresis. Entonces, pueden ir de la mano la hipomagnesemia, ¿no? Y entonces hay que pensarlo, hay que dosar el magnesio y hay que reponer por eso magnesio antes o justo casi de manera simultánea, ¿no? Si estos valores están bajos, ¿no? Y las dosis, obviamente, la reposición de magnesio, que lo vamos a ver al detalle cuando veamos un poquito este tema también del magnesio, que lo vamos a tocar más adelante. eh, y digamos, hay que también hacerlo, ¿no? Tiene también toda su metodología para hacer la reposición, ¿no? La siguiente, a ver. Vean ustedes acá, a modo de repaso, veamos acá la hipocalemia, un cuadro de hipocalemia leve en un paciente estable. Mujer, 45 años, hipertensa. Vean, usted está tomando hidroclorotiazida. El potasio sérico es 3,2, ¿no? Normal era 3,5 hasta, Sí. están 5.5. hasta 5 5, hasta 5, ¿no? Mil equivalentes por litro, ¿no? Entonces, vean ustedes, está por debajo de 3,5, ¿no es cierto? Es un cuadro de hipocalemia leve y no tiene mayor sintomatología. Miren su electrocardiograma, pasa como un electrocardiograma normal. Pero ya con este valor, yo teniendo este valor, con esta paciente que está obviamente en riesgo, tengo que tomar acción, ¿no? Entonces, la elección o la vía preferida, en este caso es la vía oral o la vía enteral, ¿no? Hay mejor absorción, como decía, menor riesgo de arritmias de lo que estábamos comentando, ¿no? Y hay tabletas, pues, de cloruro de potasio, la dosis la calculo, 40, 60 mil equivalentes al día, y lo voy dividiendo, ¿no? En 2 o 3 tomas, pues, ¿no? Voy a revaluar el potasio al día siguiente, ¿no es cierto? La reposición es lenta, no es una urgencia, digamos, salvo que cambie pues la situación en las siguientes horas, ¿no? De mi paciente, ya pasa a otro, ¿no? Qué sé yo. Entonces, pero si no, me da tiempo. De hecho, que en este caso habría que ver qué factor causal
está condicionando acá. Y como le decía acá en este caso es el hecho de que esté usando un diurético, ¿no es cierto? Así como está, digamos, eliminando exceso de sodio, agua, está arrastrando también potasio. Entonces, lo que están haciendo acá es, obviamente, eh, retirar el diurético tiacido y le están cambiando por un ahorrador de potasio tipo espironolactona, ¿no? Entonces, eso va a ayudar a que se recupere probablemente un poquito más rápido, ¿no es cierto? O más seguro, eh, o salga después del cuadro de la hipocalemia, pues, ¿no? En este paciente. ¿Ven? O sea, es mucho más práctico y sencillo para este ejemplo. Veamos el siguiente. Ya, acá cambian, miren, ve ustedes. Y este es un paciente con una hipocalemia moderada. Acá hay síntomas leves. Un varón de 60 años, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exacerbado, que viene recibiendo inhaladores, ¿no? Los beta-miméticos, beta 2, ¿no? Tipo salbutamol, etcétera. Y también corticoides. Potasio sérico, vean ustedes acá, 2,8. El paciente está débil, ¿no? Y ya está teniendo acá, vean ustedes, algunas extrasístoles ventriculares aisladas. Ujú. Entonces, en este paciente necesita, miren, es un paciente con riesgo, 60 años, todo, ¿no? Necesita una corrección endovenosa de inicio. De hecho, que si yo tengo la vía enteral, podría pensar, pero eso no le va a sacar de los riesgos, porque ya está teniendo, vean ustedes, algunas extrasístoles, ¿no? Entonces acá el cloruro de potasio, que nosotros tenemos las ampollitas disponibles, son al 10%, ¿no? Ah, no, perdón, ahí son al 20%. Cloruro de potasio al 20%. Y y vienen ampollitas de 10 mililitros, ¿no? Son 2 miliequivalentes por mililitro. O sea, en una ampolla tengo 20 miliequivalentes. Dos ampollas serían 40 miliequivalentes. A eso lo voy a poner en una solución salina al 0,9, o sea, un cloruro de sodio al 0,9% con una o con dos ampollas y lo voy a infundir, vean ustedes acá, 10 miliequivalentes por hora, ¿no? La máxima velocidad de infusión son 20 miliequivalentes, que dice acá, y yo voy a ir haciendo mi corrección. El monitoreo del potasio lo haré cada 4, cada 6 horas, porque estoy, acuérdense, haciendo una infusión bien endovenosa. De hecho, que tiene que estar con monitoreo electrocardiográfico, como les decía, y los controles séricos cada 4 o 6 horas. No olvidemos que también tengo que atender a las causas, esas causas que podrían estar provocando que este paciente está, ¿no es cierto? O reduzco y de lo posible le suspendo temporalmente los beta 2 miméticos, ¿no? Y hago monitorización de magnesio, ¿ya? Porque la hipomagnesemia dificulta la reposición de potasio. Por eso no se olviden, si encuentran una hipocalemia, hipopotasemia de manera importante, eh, dosen magnesio o busquen algún factor que pueda estar asociado. En este caso, la hipomagnesemia es el que está más frecuente, digamos, en asociación con la hipocalemia, ¿no? Y acá lo mismo que ya está escrito en alguna literatura de la evidencia, que un déficit de potasio puede ser alto.
por cada 1000 equivalente que baja por debajo de 3,5, como decía, se estima un déficit de entre 100 a 300.000 equivalentes, ¿no? Es lo que dice la evidencia. La siguiente. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta? Por ahora no, doctor. Ya, Perdón, seguimos. profe. Sí, En, en déficits de potasio leve y, bueno, moderado, pero oligosintomático, o sea, sin extrasístoles, ¿también es necesario monitorizar con los electrocardiogramas? si tiene alteraciones, como te digo, oligosintomático con algunas extrasístoles, como hemos visto el anterior, si regresas a la anterior lámina, ¿no es cierto? Vean, acá había extrasístoles ventriculares, estamos en un cuadro moderado y está siendo oligosintomático, tiene debilidad, entonces, si yo voy a hacer la corrección inicial vía endovenosa, esta corrección inicial vía endovenosa tiene riesgo de arritmias. Entonces yo tengo que monitorizar acá, por eso bien claro dice, hay que monitorizar electrocardiográficamente y hay que monitorizar cómo se está reponiendo el potasio. Por eso le voy a controlar a las 4 horas, 6 horas, ¿no es cierto? Entonces sí, cuando hago la corrección inicial vía endovenosa en un paciente que ya está teniendo algunos cambios electrocardiográficos, debo sí monitorizar electrocardiográficamente. A diferencia que en el leve no había mayor síntomas, pero ya me daba un valor alterado. Entonces, en ese paciente, ¿no es cierto? Yo voy a hacer la corrección oral. No necesito, el riesgo de arritmias es, claro, no necesito, o sea, de hecho, que si yo lo tuviera el paciente pues bajo monitoreo, bueno, voy a estar ahí pendiente, pero si este paciente, por ejemplo, este paciente es un paciente joven, no tiene datos de que sea un paciente renal, porque si fuera un paciente renal, obviamente es de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque la corrección se puede hacer rápida. Recuerden que el potasio se libera por vía renal y si el paciente no tiene, digamos, función renal adecuada, entonces rápidamente se puede, digamos, acumular, ¿no? Y tener un ascenso demasiado rápido. Entonces, eso sí podría someterlo a mayor riesgo a mi paciente. Entonces, a él tengo que ser un poco más cauto, ¿ya? Gracias, doctora. Ujú. Avanzamos a la siguiente, ¿vale? Pregunten nada más, ¿ah? O lo dejan en el chat o pregunten nomás directo, no, no se queden callados. Esto ya habíamos visto, ¿no es cierto? Vean ustedes, acá un paciente de 35 años post cirugía abdominal que recibe, obviamente, después de la cirugía abdominal, una cirugía abdominal compleja, no puede recibir dieta vía enteral y está con nutrición parenteral total. NPT, nutrición parenteral total, ¿no? Y vean ustedes, potasio sérico 2,2. Es un cuadro severo, ¿no? Por debajo de 2,5. Y el paciente está teniendo taquicardia ventricular en el electrocardiograma. El magnesio, hipomagnesemia asociada, ya nos dijo acá ya, ¿ve? Está abajo. Entonces acá hay que hacer, sí, urgente, ¿no? Usar urgente la vía endovenosa y bajo monitorización continua, ¿no? Es muy probable que este paciente obviamente está en un área crítica, por no decir una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Necesita este monitoreo continuo y se le va a administrar cloruro de potasio por vía central.
Por vía central podemos administrar, vean ustedes acá, concentraciones mayores, ¿no es cierto? 40.000 equivalentes, miren, 500 de suelo fisiológico, lo puede concentrar inclusive mucho más, pero siempre y cuando mantenga una velocidad de infusión aceptable, ¿no es cierto? No me puedo pasar. Entonces acá significa una ampolla de potasio, miren, va a pasar en 1 hora, ¿no? Yo esto no lo puedo pasar a chorro. Entonces, como les decía la vez pasada, en área crítica nosotros usamos bombas infusoras, donde uno programa y ya la bomba le va a ir administrando el medicamento. Entonces, por ejemplo, acá son 20.000 equivalentes. Yo lo puedo concentrar no solo en 500, porque 500 digo, le voy a dar mucho volumen a mi paciente para 1 hora, ¿no? Porque es 500 en 1 hora con todo. Es un reto de 500. Si mi paciente está edematoso, todo, no, yo lo puedo concentrar, lo puedo pasar en 250, lo puedo pasar en 150 o lo puedo pasar excepcionalmente en 100, ¿no? Que a veces lo hacemos, lo pasamos en 100, pero el detalle está en que yo lo tengo que pasar en 1 hora, ¿ya? En 1 hora. Entonces tengo que programar esto, exacto, en 1 hora. Y de hecho que este paciente tiene que estar con monitoreo electrocardiográfico continuo y no solamente enfermera, sino un médico, pues atento, ¿no? A los cambios. En este paciente, vean ustedes, eh, dice 40.000 equivalentes. ¿Significa cuántas ampollas de cloruro de potasio? ¿Al 10, ¿Al Dos. 20%? ¿Cuántas son? Dos. Dos. Dos, porque 20.000 equivalentes trae cada ampolla, ¿no es cierto? Son ampollas de 10 mililitros. Son 2.000 equivalentes por cada mililitro, son 2 ampollas acá, ¿no? Serían 2 ampollas. ¿Qué va a pasar? Y vean ustedes la corrección concomitante, o sea, significa que simultánea que están haciendo con magnesio. Nosotros tenemos disponible, recuerden ustedes siempre ver con qué concentración están usando, ¿ya? Antes venía con más facilidad otras concentraciones de magnesio, pero últimamente estamos teniendo eh, el magnesio, digamos, al 20%, o sea, son 2 gramos por, por 10 mililitros, ¿no? Entonces es una ampolla, ¿no? De sulfato de magnesio que tiene los 2 gramos. Y vean ustedes, esto también lo puedo diluir, ¿no es cierto?, en dextrosa o en cero fisiológico y lo puedo pasar, esto, el magnesio lo puedo pasar mucho más rápido. Magnesio no es muy irritante. No se olviden que el potasio es irritante, o sea, puede quemar las venas. Por eso que le prefieren pasar concentraciones de potasio por vía central, antes que por vía periférica, ¿no? Entonces, para las correcciones de potasio, dice, nos hacen usualmente consulta a la UCI, dice, para que ponga el catéter venoso central para poder hacer la corrección de potasio. Ujú. Sulfato de magnesio no necesita catéter central, lo puedo pasar inclusive por periférica y lo puedo pasar inclusive acá, como dice, un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, hay que ir haciendo la reposición de magnesio. Y magnesio no se repone en un día, se va reponiendo en 2, 3 días, hasta 5 días, según alguna literatura. O sea, ¿por qué? Porque cuando se depleta el magnesio, o sea, se depletan también todos los depósitos. Y entonces el valor digamos, el valor bajo de magnesio no representa toda la pérdida, ¿no? Entonces necesita mucho más reposición, más tiempo de reposición para que se depleten todos los depósitos y recién veamos un valor de magnesio. O sea, por eso que por magnesio, para reponer magnesio, muy excepcionalmente hacemos monitoreos demasiado estrechos, ¿no? Sobre todo que estamos hablando de función renal ok, ¿no? Porque también participa la función renal acá. Eh, en esta condición de severidad, vean ustedes, los controles lo están haciendo hasta cada 2 horas, ¿no? Cada 2 horas. Esa es la recomendación.
Y las diferentes guías nos hablan, ¿no es cierto?, la corrección de magnesio es obligatoria porque la hipomagnesemia perpetúa la pérdida renal de potasio. ¿Ya? A tener en cuenta esos detalles. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿Sí? el control de los electrolitos es cada 2 a 4 y el DKG es Es cada... continuo, es continuo. O sea, se conecta los electrodos al monitor y yo estoy viendo en la pantalla, estoy viendo latido a latido, estoy viendo ahí el monitoreo electrocardiográfico. Gracias, doctor. ¿Ya? Y inclusive esos equipos, miren el detalle que tienen estos equipos. Si el de equipo detecta algún cambio anormal, o sea, algún tipo de arritmia, ¿no? Ya está, o sea, yo lo activo y la programación del equipo solito me imprime el momento de la arritmia que ha hecho mi paciente, ¿no? Hay equipos ahora que están, digamos, accionados o preparados para registrar esos cambios, o sea, esas arritmias, ¿no? No solamente yo lo puedo ver, sino y simultáneamente está saliendo la impresión y queda registrado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una consulta. Sí, En el caso anterior de una hipocalemia leve, ya, donde era 3,2 creo, y se corregía oralmente, ya, ¿en ese sí. caso damos de alta al paciente o porque decía teníamos que vigilarlo de 24 horas creo? Ujú. Cada 24 horas hacemos el control de potasio, la Ah, medición. sí, en ese caso se da de alta al paciente o depende. Mira, claro, mire, esa es una pregunta muy importante. Si mi paciente está, o sea, yo lo hospitalizo, ¿no es cierto? Lo debo estar hospitalizando por algún detalle, ¿no es cierto? Porque yo quiero estar seguro de que lo voy a sacar del riesgo. Entonces, este paciente, por ejemplo, es un paciente que probablemente lo pueda tener un día, ¿no? Para estar seguro de que el paciente va a salir o le puedo dar de alta con el potasio, pues, de 3,5, 3,4, o sea, está subiendo su valor, ¿no? Y va a seguir con las indicaciones. Entonces, me da tiempo, me da tiempo. Entonces, o lo otro, si es el paciente, por ejemplo, que yo lo veo en mi consulta, es ambulatorio. Yo le tengo que dar las recomendaciones y tengo que estar seguro de que me va a cumplir las recomendaciones, ¿no es cierto? Entonces, pero como el paciente a veces es asintomático, ¿no? Entonces, de hecho que si me va a seguir, de todo lo que me ha dicho, me va a seguir, va, se va a solucionar su problema, ¿eh? Probablemente en las siguientes 24 o 48 horas se va a solucionar su problema, pero yo lo voy a tener que hablar que tengo que monitorizarlo, ¿no es cierto? Los valores para ver cuánto va subiendo ese potasio, porque finalmente se va a quedar con un ahorrador de potasio. Si el paciente no tiene otro factor de riesgo para llegar a hacer hipercalemia, porque el otro problema es que si el paciente, por ejemplo, fuera un paciente renal, como les decía, entonces con la espironolactona me va a llevar a la otro extremo, a la hipercalemia. Entonces, de esos yo tengo que tener en cuenta, ¿no? Pero en este caso, de acuerdo a la dosis que yo le puedo estar dando dosis bajita, solamente con el efecto de querer, ¿no? Manejar o le doy un IECA también, ¿no? No le puedo dar no le doy un espiral, no digo, ya, pero es hipertenso, le doy un IECA, que también ¿no? Tipo, captopril, enalapril, qué sé yo. Entonces, controlo su presión
y simultáneamente me va a tener a cierto efecto para regular digamos, los valores de potasio, ¿no? Entonces, no necesariamente el paciente, por ejemplo, puede aceptar que sea internado esas 24, 48 horas, ¿no? Porque él dirá, bueno, no tengo ningún síntoma, ¿no? Pero hay que hablarle, hay que explicarle de todas maneras de los riesgos, ¿no es cierto? Porque si el paciente no va a seguir, o sea, se va a casa y no va a seguir y dirá, no, pues voy a seguir tomando, toda la vida he tomado mi hidroclorotiazida, ¿no? Entonces hay que explicarle, porque el paciente, si no obedece, o sea, no sigue las indicaciones médicas, ese paciente va a regresar, porque ya le va, lo que no tenía alteraciones electrocardiográficas, el potasio puede caer un poco más y las va a tener y por eso te va a consultar. ¿Mm? Va a regresar. Entonces es bueno que uno prevea o lo aclare al paciente, le diga, mire, ve, usted necesitamos que siga, si sigue esas indicaciones, esto se va a controlar, ¿no es cierto? Porque de todas maneras tiene una pequeña alteración que se puede empeorar su situación. Si usted sigue las reglas, se controla. Entonces, usualmente los pacientes sí siguen las indicaciones, pero se van a encontrar, porque en la casuística clínica vamos a encontrar que no todos los pacientes van a seguir nuestras indicaciones, sobre todo al 100%, ¿no? A veces las siguen o no las siguen, ¿no? Siguen la mitad nada más. Entonces buscan una opinión, buscan otras terceras opiniones y muchas veces se pierde. Por eso es que hay que ser claro con el paciente, porque si tú le dices, le explicas y le aclaras todos los riesgos, todo lo que le puede pasar al paciente, el paciente después lo corrobora y entonces el paciente dice, no, pero sí, ese médico me dijo y justo pasó lo que me dijo, ¿no? Entonces uno tiene que, en esos casos, explicarle bien, ¿no? Porque dependemos obviamente de la decisión del paciente, ¿no? Eso es un poquito la diferencia, digamos, de la parte clínica que de la parte, pues, crítica, ¿no? Ya en la parte crítica ya tú tomas la decisión y tú ejecutas, porque ya el paciente, pues, pierde un poquito digamos, su autonomía, ¿no? Porque el paciente, pues, está en su condición tan frágil, tan lábil, que si llegó a la emergencia, que si llegó al área de shock trauma, que si llegó a internarse en la UCI, es para que le hagan todo el tipo de terapia, ¿no? Entonces tú ahí sí echas mano a todos tus conocimientos, ¿no? Tus habilidades, tus destrezas para tratar de compensar al paciente, sacarlo de ese peligro eminente de riesgo de vida del paciente, ¿no es cierto? Y esa es tu función, ¿no? Pero en cambio, en los pacientes ambulatorios, uno tiene que explicarle, uno tiene que, o sea, hasta cierto punto ser bastante, digamos, empático, ¿no? Y explícito sobre todo, para que el paciente tenga, digamos, no solo el conocimiento, sino digamos, predisposición a seguir unas indicaciones, ¿no? Unas indicaciones médicas, que lo hacemos obviamente con el bien de restablecer el paciente, sacarlo de peligro también, ¿no? Pero como acá te digo, te toma más tiempo. Seguimos. Ya. A ver, entonces acá es un mensaje de la clave para la práctica, ¿no? No se olviden de confirmar siempre su sospecha con datos de laboratorio, revisar, ¿no? Revisamos siempre las muestras, sobre todo en esas muestras que tienen riesgo, pues, de que nos den un falso valor, ¿no?
corregir la causa, pensar siempre en el magnesio que puede estar participando en estos casos de hipocalemia, preferir la vía oral, pero si vamos a usar la vía endovenosa, tiene que ser bajo monitorización, ¿no? Bajo monitorización estrecha del paciente, sobre todo la parte electrocardiográfica, ¿no? Hacer protocolos, ceñirnos a esos protocolos, esas guías, esas recomendaciones como parte de nuestra formación, digamos, profesional, ¿no? Y trabajar siempre en equipo, ¿no? Esa es la recomendación que les puedo dar. Con eso hemos terminado la parte de la hipocalemia. La siguiente creo que es hipercalemia. Hoy día estamos con tiempo, ¿hasta qué hora? Hasta las 10 me parece, doctor. Hasta las 10. Ya, no sobrado. Doctor, ¿nos podría dar un pequeño break de 5 minutitos? Ya, 5 minutitos, a ver. Muchas gracias.